89.4. Señor mío y Dios mío. Es la confesión de Santo Tomás. Señor mío y Dios mío. La confesión del apóstol Tomás. Esa confesión o ese credo, esa confesión de fe, esa fórmula de fe, Señor mío y Dios mío, fue fruto de un proceso que vivió el apóstol Tomás, o los apóstoles vivieron ese proceso. Primero, Jesús se les presenta después de resucitar. Se les presenta después de resucitar. Se le presentó a uno, a tres, se le presentó a otros, y cuando se le presentó a todo el grupo de apóstoles, faltaba Tomás. Y entonces después se reunieron y dice, hemos visto al Maestro, se nos ha presentado a nosotros. Dice, si no creo, si no miro sus llagas, si no miro su cabeza, si no meto mis manos en el costado, no creo. Y 8 días después, o sea, el Evangelio dice 8 días después, es decir, Jesús se le presentaba a los apóstoles el primer día de la semana. O sea, el primer día de la semana viene a ser el domingo. Entonces, en su resurrección, para un domingo. Cada 8 días se reunía con los apóstoles, como para consagrar el domingo como el día del Señor, el día del resucitado. El sábado es el día de la ley, y el domingo es el día del amor, de la resurrección. El sábado es el día sagrado del Antiguo Testamento, y el domingo es el día del triunfo de Jesús sobre la muerte, sobre la vida y la resurrección. Entonces, los que no viven la experiencia de Cristo resucitado, sino que se quedan en la ley antigua, celebran el sábado. Pues los que pasaron de la ley, de la ley que subyugaba al hombre, de la ley que subyugaba al ser humano, pasa a la liberación, celebra el domingo. Por eso el domingo es el día del Señor. ¿Y quién es el Señor? Es Jesús, que venció a la muerte. Jesús, con su muerte y con su resurrección, se convierte en el Señor de la historia, porque este hecho de la resurrección es único en la historia y es un hecho extraordinario. Porque ser un hecho extraordinario y tan maravilloso, pues se convierte en el centro de la historia de la humanidad. Se habla un antes y un después. Antes de Jesús y después de Jesús, se parte la historia en dos. Entonces Jesús era muy cuidadoso en que todo lo que él hacía como Dios aquí en la tierra quedara con huella de eternidad. Quedara con huella de eternidad. Entonces la resurrección de Cristo queda con esa huella de eternidad. Y es la liberación plena del ser humano. Entonces luego que Jesús se reúne nuevamente con los apóstoles, y allí precisamente estaba el compañero, estaba el otro apóstol Tomás con ellos. Y entonces Jesús lo invita, dice, pero él los saluda, la paz sea con vosotros. Tomás, ven Tomás, mete los dedos en mis llagas de las manos y mete la mano en mi costado para que así sea. Y dice una frase de Jesús, felices, usted dice, ahora sí cree, porque la confesión, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué dice Jesús? Porque me has visto, has creído. Y da una alabanza a aquellos que sin ver no creen. Dice, dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creen por la noticia. Dichosos los que creen por el fervor.
del anuncio, porque no todo el tiempo vamos a estar viendo a Jesús. Escuché estos días, escuché la homilía que dice Tomás el mellizo. Entonces, que hay un estudio que dice que Tomás no tenía ningún mellizo, que simplemente para que decir que Tomás es mellizo nuestro. Es decir, esa actitud de Tomás es la actitud del ser humano. Si no veo, no creo. Entonces, más que tenga un hermano mellizo, es mellizo de nosotros, es decir, de nuestra forma de mirar las cosas, de que si no vemos, no creemos. Dichosos los que creen sin haber visto. Ahí es donde está la transformación de la mente y del corazón. Es decir, la transformación de la mente y del corazón se da por el anuncio de la palabra, por escuchar la palabra de Dios y aceptarla en el corazón, se da la transformación, no por ver milagros, no por ver acciones extraordinarias, sino porque hay una aceptación de la palabra en nuestro corazón y ahí es donde se da la transformación. Entonces, es bueno, yo creo que es saludable espiritualmente hacer ese traspaso de un concepto a otro, pero no es una elubricación de nuestra mente, sino la acción de Jesús, una acción, sí, de la muerte a la vida, un paso del sábado, que el sábado es consagrado, pero es el del Antiguo Testamento, el de los mandamientos, al mandamiento del amor, que es el domingo. Hoy es precisamente el domingo donde se celebra el Día de la Misericordia. El segundo domingo de Pascua fue consagrado por el Papa San Juan Pablo II como el Día de la Misericordia. Entonces, este es el Día de la Misericordia que se celebra él. Bueno, vamos mirando todos los elementos del tema de este camino de la resurrección. Continuamos viviendo la resurrección, y yo siempre digo que se note, que nos demos cuenta que Jesús está resucitado. Le hablábamos ahorita de la palabra, y dice que el que atiende la palabra le irá bien. Y cuando una persona tiene una necesidad, tiene, digamos, una misión que cumplir, y dice también que la necesidad es el castigo del necio. Entonces, pongámonos como en esa intención y de analizar qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Qué es lo que está pasando en nuestras vidas y atendamos. Al que atiende la palabra de Dios le irá bien, porque la fe es escuchar con buen detenimiento y buena atención la palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Si hay chisme, los amigos se nos separan, porque el chisme es una necedad. El chisme es, digamos, una falta de cultura y de respeto por los demás. Entonces no nos volvamos chismosos. Cuando nosotros vemos algo y está mal, pues debemos es corregirlo, pero no que se vuelva un rumor y un daño para la sociedad. Entonces sigamos en el camino de continuar con nuestro Jesús, el resucitado, y que se note que Dios resucitó con nosotros. Es que la vida del creyente y el camino del creyente es un camino de escucha. Por eso Jesús le da mucho énfasis, dice: dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica y la vive. ¿Qué es poner en práctica? Es vivir según la orientación de Jesús. Esa es la vida. La vida espiritual es vivir según la orientación de Jesús, caminar tras las huellas de Jesús. El encuentro con Jesús nos transforma la vida. ¿Para qué? Para seguir caminando tras de sus huellas, es decir, orientados por su palabra.
orientados por su amor, orientados por esa visión y por esa misión que Jesús trajo a la tierra. Y Jesús nos deja un mandato. En los próximos domingos los iremos a escuchar. Ir por el mundo entero, anunciar el Evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión del bautizado y esa es la misión de nosotros. Ir a anunciar, porque con el anuncio es donde damos a conocer. Y hay transformación por la escucha de la palabra. Entonces hay que escuchar. Hay una transformación del corazón mediante la escucha. Porque entonces hay que estar siempre atentos. Cuando Dios habla, hay que escucharlo. Cuando Dios habla, hay que ponerle atención, porque nos está diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Amar a Dios Padre, amar a Jesús y dejarnos guiar por su palabra, por su amor, por su vida. Si estamos en una reunión especial, digamos, y nos hemos reunido para coordinar algo, y uno de los líderes le hace un guiño a cualquiera con los ojos, pues se está planeando el mal. Así no se puede, porque habrá muchas personas del mismo grupo que se dan cuenta y se pierde la confianza. Se pierde el ánimo que se trae para ese liderazgo y para esa reunión o para ese plan que estamos llevando. Debemos ser honestos y debemos ser claros en la visión que tenemos de grupo, para que todos podamos llegar a la meta confiados en lo que estamos haciendo, que está bien. Para eso se necesita esa actitud de la escucha, escuchar bien. ¿Qué es escuchar bien? Es hacerle seguimiento a las palabras que sale de quien dirige, hacerle seguimiento y aceptación en el corazón, o discernimiento. Uno escucha para discernir. Esa palabra discernimiento, es decir, es hacer como una comparación o un paralelo entre mis criterios y los criterios del grupo, los criterios de la sociedad, si concuerdan. Y si hay, y en esa parte, si hay lógica y si hay verdad. Exacto, don Ramón. Y si nos ponemos en cuenta dentro del plan de grupo y el plan de trabajo que llevamos en esa reunión, si alguna persona del grupo que está como dudando en hablar y en decidir, y se muerde los labios, ya ha perdido su plan. Entonces también hay enojo y hay división de grupo, y eso está mal. Debemos continuar con un trabajo paralelo para que todos lleguemos al mismo lugar. Tomás vio a Jesús resplandeciente y resucitado. Jesús confronta su incredulidad, digámoslo así, incredulidad entre comillas, que cuando uno dice entre comillas es puede darse o no darse. Entonces Jesús confronta su incredulidad y lo afianza en la fe. Le dice, ven, aquí estoy, vea, confirma, es decir, confirma su pasión, confirma su muerte, y Tomás acepta y contempla su resurrección y hace una confesión de fe. No, Tomás no se hizo el reacio, simplemente al contemplarlo de rodillas dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús nos confronta, ahí está, ahí se ve. Entonces, y esa confrontación debe llevarnos a la confesión de fe. O sea, lo que hace Jesús es llevarnos, lo que hace Tomás es llevarnos a una confesión de fe ante el resucitado. Por eso, Señor, pongo en sus manos todos mis planes del grupo, porque tus planes con nosotros son perfectos, son perfectos. La vida de cada uno de nosotros ya tiene su Salvador. ¿Quién es? Jesús vivo y resucitado.
¿para dónde más nosotros vamos a poner la mirada? Solo en Jesús. Poniendo la mirada en Jesús vivo y resucitado, nuestra vida estará segura. Nuestros ojos fijos en Jesús, porque si no nos hundimos. Cuando miramos escuchamos ese episodio del mar, cuando Jesús camina sobre las aguas y Pedro lo reta, que lo manda a hacer, Jesús dice, ven. Entonces Pedro empieza a caminar con los ojos fijos en Jesús y camina sobre las aguas mucho rato, pero después aparta la mirada de Jesús y entonces se da cuenta de la realidad y entonces se asusta, deja de tener confianza y entonces se desespera por la realidad que está viviendo, en el problema que está metido dentro del mar, la barca lejos, Jesús lejos, y él ante un mal revuelto. Entonces empieza a hundir. El grito, Jesús, sálvame, de por qué has dudado. O sea, cuando nosotros apartamos la mirada de Jesús, dudamos, y al dudar nos hundimos en la problemática que tenemos. Por eso, Jesús, guíame por el camino de la salvación. Extiende tu manto y cúbrenos. La fe y fortaleza, que se haga tu santa voluntad en nuestras vidas. Mi vida es un plan perfecto de Dios. Todo esto que hemos hecho hoy, que sea para la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y la fuerza que Dios ha puesto en nuestras vidas. Estamos viviendo la Pascua y la Pascua son 50 días. Termina en el domingo de Pentecostés. Inicia el domingo de la resurrección y termina en el domingo de Pentecostés. 50 días de contemplar al resucitado. 50 días de caminar con Él para después caminar con el Espíritu Santo. Amables oyentes, ya muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con este mensaje de la palabra de Dios, con este espacio al encuentro con Jesús. Esperamos que las reflexiones y el acompañamiento que le hacemos en ese encuentro sea útil precisamente para que ese encuentro sea afectuoso, efectivo, transformador, iluminador de nuestra existencia. Muchas gracias, un feliz domingo y que Dios los bendiga. Estamos ya despidiendo el programa. Muchas gracias, don Ramón, y continuamos con estas conferencias siguiendo con Jesús. Cuando yo le diga así, Ya acabó. no más palabras.